¿sí? Y Mario tiene un problema con el vínculo con su mamá, con la situación con su madre, porque él se siente la pareja de su mamá. Mario siente que él, en vez de ser el hijo de mamá, es la pareja de mamá. Situación bastante común dentro de las constelaciones, ¿no? Y él tiene que volver a ocupar su lugar. Esto se lo digo yo, no es que se lo estamos diciendo al cliente, esto se lo cuento yo a ustedes como para que sepan el caso, ¿no? Él cuenta, él no va a contar, yo soy la pareja de mi mamá, él no es consciente de eso. Él va a contar que su mamá es una pesada, que no se mete en su vida, que no lo deja hacer nada, y qué sé yo, que lo sobreprotege, no sé qué, habrá contado algo así en la historia. Y entonces, obviamente, ya ahí nos estamos dando cuenta que la mamá, ¿no? Lo tomó a él como pareja, el hijo varón, y el hijo varón está ocupando ese lugar que no le corresponde. Entonces él no puede estar en el sí a la vida, obviamente, y tenemos unos datos acá que dice la mamá fue amante de su padre que tenía otra familia en paralelo. Miren qué situación esta. Por eso busqué una bastante intrincada para que podamos ver. Es decir, eh, o sea, él era hijo de esa señora, de esa mamá, pero que a su vez esta mamá, ¿sí? Lo tuvo como extramatrimonial, digamos, a él, ¿no? Porque era la amante de este señor, que a su vez ya tenía otra familia, ya tenía doble vida, va el señor. Aprendió tempranamente a vivir de acuerdo a las necesidades de su mamá, ¿sí? Y tenía sentimientos de pena con su papá, al mismo tiempo que estas demandas no atendidas y frustración. No pudo pararse en vulnerabilidad cuando niño, porque él se tenía que hacer cargo de mamá, estaba ocupando el lugar del esposo en vez de hijo. Ahora es un hombre adulto que se siente que es muy sensible, es protector y vive solo. Y su madre sigue demandándolo, ¿vieron estas madres demandantes con los hijos? Y encima compite con la esposa y con las hijas de él. Miren qué situación, ¿no? La de, la de Mario, ¿no? Una situación que les puede llegar a tocar, porque esto de las situaciones así no es algo que se puede tocar. Bien, entonces, ese es el caso que vamos a ver. ¿Qué van a hacer ustedes una vez que le dijeron al cliente, mira acá? Le van a decir, bueno, ahora vamos a imaginar cómo es Mario. Ay, me parece que es tu micrófono, Silvia. Hay un micrófono que hace, que acopla. Como es Mario, ustedes le van a buscar. Yo uso estos víncores, y ahora ya que estamos poniendo los hombres, pongo primero hombres porque Mario es hombre. Bien. Si hubiese sido una mujer, hubiese puesto víncores de mujer. Pero como él es hombre, voy a poner estos. Los palitos estos, llamados víncores, es importante que no tengan expresión en la cara. O sea, ni sonrisita, ni naricita, ni sombreros, ni cosas estrafalarias. Es más, el otro día yo estaba viendo uno que tenía ganas yo de agarrar y volverlos a pintar, porque me pareció mejor todavía. Una chica que trabajaba y solamente estaban pintados. De un yo verde, por ejemplo, bueno, otro azul, otro no sé cuál color así, pero liso, sin ropa. Y solo tenía dos puntitos de los ojos. Yo le hice unos ojos medio horrendos, pero bueno, el entusiasmo cuando hice mis muñequitos estaba, ¿no? Lo importante es que no tenga boca, ni nariz, ni expresión. O sea, que sea algo neutro. Solo ojos. La ropa, bueno, háganse. Yo lo que sí me tomé ahí el tiempo, porque me pareció importante
con esto de las identificaciones es que algunos, por ejemplo, fíjense, en este tiene una ropa parecida a este. Le busqué ropitas parecidas como para ver si hay alguna identificación. Solo lo hice por eso, no por nada. Voy a apagar esto porque quiero que vaya a sonar. Bien. Como Mario es hombre, vuelvo a repetir, entonces, ¿qué hice yo? Busqué ponerle, primero le presento a varios hombres. Voy a abrir un poco acá, porque si no, me voy a terminar ahogando. Le pongo hombres acá. Y le digo, y escuchen bien la pregunta porque también esto es fundamental. ¿Cuál de todos estos? No le digo, ay, ¿qué muñequito te gusta? Ay, no le hago preguntas así. No, preguntas secas y serias. De todos estos, ¿cuál querés que sea tu representante? Para que él sienta que ese que va a elegir va a ser su representante. Bien. Imaginemos, porque como lo estamos haciendo imaginativamente, imaginemos que él dice que él es este. Bien, apartamos el que eligió para que haga de él y le ponemos en el espacio que quedó vacío otro. No le dejen nunca espacios vacíos. Porque, ya les dije, uno se va muy rápido a la mente y su mente se va rápido y va a mirar el espacio vacío. Que no quede espacio vacío. Como él es hombre, aprovechan y dejan los hombres. ¿Por qué? Porque luego le van a pedir que elija un representante para su papá. En las constelaciones individuales, las otras no sé, porque yo las conozco, pero no sé. En las individuales siempre tienen que estar el papá y la mamá. Constele lo que constele, no importa, siempre. Y conviene que ustedes, para no enrollarse, porque después no se van a acordar quién era quién, lo hagan en ese orden, que hagan que primero se elija a la persona, o sea, el cliente. Si es hombre, le hacen elegir primero al papá, porque ya tienen los hombres acá. Entonces le dicen, bueno, ¿quién querés que represente a tu papá? Imaginemos, qué sé yo, que él dice que este, y se lo aparta. En el caso de Mario, ¿no? Este que estamos viendo ahora, eh, parece que no tenía hermanos, porque acá dice, fue hijo único, ¿no? Entonces, no vamos a elegir otro varón porque no hay un hermano, eh, no nos necesitamos acá de los abuelos ni nada de eso. Entonces, como ya no necesitamos más varones, lo que hago yo es se los quito los varones y le presento las mujeres, para que mi cliente pueda elegir a quién ahora, a la madre, obviamente. Entonces le ponen varias mujeres. Traten cuando le colocan los víncores no ponérselos en hilerita, ¿sí? Pónganselos, sé que no haya un orden de menor a mayor, sino que estén así alternados. Y le dicen, de todas estas mujeres, ¿cuál querés que sea la representante para tu mamá? O vamos a elegir la representante para tu mamá. E imaginemos que dice, qué sé yo, ¿qué es esta? Por decir, ¿bien? También la llevamos para atrás. Pero resulta que cuando Mario nos contó la historia, que es la que estamos leyendo acá del PDF, ¿no? Obviamente, ¿qué dice? Que el papá de él tenía una familia en paralelo. Entonces, esas personas son importantes dentro de la constelación. Porque el papá tenía una familia con otra señora y tenía hijos
al mismo tiempo que estaba en pareja con la mamá de él, ¿sí? Entonces le vamos a decir, bueno, elegí una mujer para esa otra esposa de tu papá. Bien, vamos a imaginar, qué sé yo, que elige a esta. La ponemos aparte. También dice que él, bueno, tiene una pareja y que tiene hijas y que la mamá compite con las hijas y con la esposa. O sea que el pobre hombre no puede tener paz. Si el cliente, vamos a imaginar, esto lo estamos haciendo que imaginamos, ¿no? Habló mucho sobre esta situación. Mi mamá se mete con mi matrimonio, no me deja tranquilo, no sé qué, le quiere dar órdenes a mis hijas, qué sé yo. Bueno, imaginemos que dijo cosas así. Bien. Y resulta que Mario, ¿sí? Tiene, qué sé yo, dos hijas mujeres. Vamos a hacer un ejemplo. Le pido primero que elija una representante para su esposa, ¿sí? Ahora elegí una representante para tu hija mayor. Ahora elegí una representante para tu hija menor. Yo todos imagino que elegí estos, pero bien. El cliente va a elegir los vínculos que justamente se ajustan a la situación. No hay equivocación. Esto porque lo estamos haciendo así de mentirita. Cuando él eligió todos los representantes, recordemos que el tema, ¿sí? Era esta situación, ¿no? Que él le causaba este rol de ser la pareja de su madre. Seguramente él va a haber expresado alguna emoción. Vamos a decir, me siento invadido, porque en sí lo que él está constelando, ¿sí? Es esto que él no puede estar en el sí a la vida. Él se siente como bloqueado. No está expresado como que está constelando a su mamá, pero sí se da cuenta que está en ese rol. Entonces, el tema, que en este caso vamos a imaginar, vamos a ponerle un nombre, eh, quiero avanzar en la vida, vamos a poner ese nombre para ponerle un nombre, ¿no? O no puedo avanzar en la vida, dijo él. Los temas, yo para los temas uso estos objetos que son de la misma forma que los vínculos, pero son todos igualitos, ¿sí? De tamaño. Ustedes los pintan de colores que les gusten, no importa el color. Colores no tienen nada que ver. Y le preguntan, ¿cuál querés que de estos represente tu tema? Tema este de sentirte atascado. Vamos a suponer que dijo, me siento atascado. E imaginemos que él elige este. Lo saca. Y ya lo que el cliente hizo fue elegir a todos los representantes de la constelación. ¿Sí? Bueno, me voy de vuelta para acá que estaba leyendo el PDF y no las veo. Bien. Si ustedes trabajan en persona, bueno, pues y una mesa grande, imaginen, pueden tener todos los muñequitos amontonados ahí e ir pidiéndole al cliente que los saque él, ¿sí? Y los ponga acá. En la que es virtual, conviene que ustedes lo vayan guiando, porque si no, imagínense, le tenemos que poner hasta que eliges, o sea, me haría todo un lío. Esto es como más acelera el proceso. Cuando él eligió todos los representantes, ustedes le dicen, bueno, ahora elegiste los representantes ya. Acá están todos. Ahora vamos a configurar esto. Vamos a ver dónde está cada uno de ustedes. Y toman al cliente,
¿no? Que era Mario, y le preguntan. Y ahí otra vez tienen que hacer la pregunta así. Así como para los representantes le preguntábamos, ¿quién querés que te represente? Le preguntamos, ¿dónde sentís que estás? No le digo, ¿dónde te pongo? ¿Dónde sentís? Y empezamos a usar mucho la palabra sentís. Guíate por lo que sentís. Si lo vemos que está como que se fue y está en la cabeza, volvé a respirar. Toma aire. Lo volvemos a llevar a ese espacio. Hay personas que mantienen el centro vacío durante la constelación y no hay problema, pero no es en todos los casos. ¿Y dónde sentís? Imaginemos que dice que él siente que está acá. Eso es todo imaginativo, ¿eh? Yo no quiero que ustedes le presten tanto la atención a dónde lo puse yo, sino que lo estoy poniendo en un lugar X. No porque corresponde por lo que le pasa que tiene que estar ahí, imaginativamente. Porque no tengo una persona. Lo estoy haciendo como yo estoy haciendo a la vez de cliente y de terapeuta. Y Mario dice, yo siento que estoy ahí. ¿Y hacia dónde estás mirando? Y yo siento que miro hacia la derecha. También eso aclárenle si están en forma virtual para que se ubiquen, ¿no? Le dicen, bueno, mira, con respecto al muñeco, ¿ves? Vamos a usar la izquierda del muñeco y la derecha. Está a la izquierda, está a la derecha. Entonces, él dice que está mirando hacia la derecha. Entonces yo, ven, lo puse mirando hacia la derecha. Recuerden que el palito no tiene brazos, no tiene movimiento. Entonces, trabajamos mucho con la mirada. Luego de que se ubicó él, ya donde sentía, le preguntamos dónde siente que está su mamá. Y seguramente, esto es un seguramente hipotético, él va a decir que siente que su mamá está acá, pegadita a él. ¿Por qué la está pegadita a él? Porque ella está ocupando el lugar de la pareja. O sea, ella siente que ella es la pareja de su hijo, no la mamá. Y lo puso a su hijo en lugar de pareja, o sea que el hijo se siente igual, como si fueran una parejita. Y yo lo puse mirando hacia acá, porque, o sea, todas las constelaciones que he hecho, ellos, en el conflicto que presenta él, están mirando para el lado de los hombres, porque obviamente él lo que nunca tuvo fue un padre, y ella tampoco tuvo un esposo. Acá hay un problema de ausencia de energía masculina, ¿no? Pero fíjense que él eligió esto, no eligió uno con forma de hombre, eligió uno con forma de mujer. Porque su conflicto, por más que a él le faltan los hombres, él siente que lo que está mal acá es esto. Por eso eligió esto. Siempre esto les va a servir para más que nada para ver en qué energía está atrapado el cliente, si en una masculina o una femenina. Y es importante. Después van a ir viendo por qué. Bien, ubicó a su mamá. Ahora, ¿a quién le vamos a pedir que ubique? A su papá. ¿Dónde sentís que está papá? Y vamos a imaginar que siente que papá está acá y que los mira. O puede ser que diga, no, papá está ahí pero está mirando para atrás. Vamos a imaginar que lo ponemos mirando para atrás. Así lo hacemos con un tinte medio ahí. Él, su mamá, su papá ya están ubicados. Siempre acuérdense, ¿dónde sentís que está y hacia dónde está mirando? Esas dos preguntas son fundamentales. Entonces, recordemos que el papá
tenía, no me acuerdo yo ahora quién era esta, quién había puesto esta, era la esposa, ¿no? Creo que sí, bueno, ¿qué elegí esta mujer? Bueno, o era esta la que elegí de esposa. ¿Alguien me puede ayudar a recordar? Porque ya me olvidé, estoy La hablando. esposa era azul. A esta le habíamos puesto esposa, ¿no? Sí, creo que esa era la esposa, no sé Ay, si... gracias. Bueno, porque no Sí. me, ya se me fue de, El rojo no lo vi, pero el azul dijiste esposa, pero no sé si era de qué esposa de quién. porque el papá, ¿se acuerdan que el papá de él, que es este, estaba casado con otra? O sea, tenía una familia en paralelo, ¿se acuerdan? Yo la historia Sí, me la acuerdo. Me acuerdo que entonces, muñequito. claro, creo que la azul es la esposa de la otra familia. Bien. Le preguntamos también, ¿dónde siente que está esta señora? E imaginemos que él dice que la señora está, bueno, acá, ¿sí? O también puede decir, qué sé yo, que está acá. Vamos a poner que está enfrente así. Vemos otra cosa, ¿sí? E imaginemos que este señor, ¿sí? Ah, ya me acordé lo que hicimos, que elegimos la esposa para él. Era esta la esposa de él, ¿no? Bueno, no importa, vamos a imaginar que esta es la esposa de él. Pero no me acuerdo, yo me confundí con las dos. Una es la esposa del papá y otra es la esposa de él. Como ahora no me acuerdo cuál era cuál, voy a imaginar que esta es la que eligió de esposa. ¿Dónde está tu esposa? Y él imaginemos que dice que la esposa, a ver por la situación, está acá. Y la esposa mira para adelante. Y le preguntamos por las hijas, la mayor y la menor, y él dice que ellas, bueno, que una está acá al lado de la mamá y la otra está acá, una al lado de la otra. Eso es lo que él siente. Lo que el cliente siente es así como su alma está viendo. Se llama imagen interna. Esa es su imagen. Él ve esto. No es que si está bien, si está mal, nada. Es lo que él está viendo. Y por último le preguntamos dónde siente que está esta situación, o sea, su tema. Esto de sentirse que él está atascado, que no puede avanzar, porque tiene el tema este con su madre, ¿no? E imaginemos que él dice, y está adelante mío. Es muy normal que el cliente cuando se siente atascado ponga los objetos adelante de él, porque es algo que le impide avanzar. ¿Bien? Cuando terminamos de hacer esto, que se llama configurar el campo, que lo hizo el cliente, fíjense que ustedes lo hicieron siguiendo las instrucciones del cliente, le vamos a decir, bueno, ahora decime qué sentís al ver esto, al ver esta imagen. ¿Bien? Y eso que él va a expresar ahí es muy importante, porque eso nos va a hablar mucho de lo que va a suceder después en los movimientos. Él va a decir, estoy confundido, me siento solo, eh, me siento aprisionado, qué sé yo. Puede decir lo que sea que surja del cliente. Ustedes no le tiren letra al cliente, déjenlo que lo diga solo. Pueden ser una o dos emociones que nombre también, no es que tiene que decir una y basta. Confundido y atascado, confundido y aprisionado. Luego que hicimos esto, que ya le mostramos el cuadro, él expresó lo que sentía con respecto a esto, nosotros lo llevamos ahora a que observe qué está pasando acá, con detenimiento. Primero le hacemos ver el tamaño de los víncores que eligió, pero no para marcarle qué mal, qué bien, no, solo para que lo note.
Mira, Mario, le decimos, elegiste a tu mamá del mismo tamaño que vos y a papá, mira, qué chiquito. A la esposa a la otra esposa de tu papá, la elegiste más baja que tu mamá y que vos, pero más alta que tu papá. A tu esposa la elegiste más baja, pero más o menos de una estatura parecida a la de la otra esposa de tu papá. Y a tus hijas, bueno, mira, la más grande es más grande, la más chica es más chica. Y son más chicas que ustedes, los padres. Solo una observación para que vea los tamaños, sin hacer juicio, ¿no? Una vez que hicimos eso, chicas, ¿se escucha mucho el ruido de la lluvia? ¿No? Ah, porque si no cierro la ventana, porque abrí un poquito porque que ventile, pero yo estoy acá y siento el golpeteo de la lluvia acá. Bien, una vez que ya él observó los tamaños junto con nosotros, le mostramos esto, vamos a llamarle la atención sobre las miradas. Miradas, o sea, ¿a dónde mira cada uno y quién mira a quién? Porque esto es justamente lo que nos va a dar el puntapié para justamente hacer los movimientos, porque si no, no podemos ir para ningún lado. Entonces le preguntamos, ¿a quién estás mirando vos? ¿Y él qué va a decir? Yo estoy mirando a mi papá. ¿Y tu mamá? También, porque está como en el medio, ¿no? Los dos miran al papá. Tu esposa y tus hijas, ¿a quién miran? Y ellas miran para adelante. ¿Pero dónde están? Y están atrás, como aparte. ¿Ven? Ella está aparte. A veces la distancia, no es que ustedes se tienen que aprender, ay, está acá, y es el pasado, está con los abuelos, y el otro con el bisabuelo. Y no, olvídense en todo eso, pues se van a hacer un rollo. Fíjense en, sí, que está apartada, ellas están apartadas. Su atención está centrada acá. Y esto nos habla de su conflicto real, qué es lo que le está pasando a él. Él no tuvo padre, porque su papá se estaba repartiendo en dos familias, obviamente, ¿no? Tenía esta familia, que no tenemos si tuvo hijos o no con ella, pero no importa, con esta señora, y no estaría mucho con su mamá, porque la mamá nunca se casó con papá, la mamá era amante de él, y como amante nació él, el fruto de este amor, no de este matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esto que explica Hellinger, que el hijo no puede mirar, nunca puede mirar ni ver a los otros realmente, porque él está mirando a otro. En este caso, él está mirando a su papá. Entonces, él quiere mirar a su esposa y no puede. No la puede ver. Sí, dice que la ve con los ojos físicos, pero no la está viendo. No puede ver a sus hijas. Él solo ve esto. Y justamente ve igual que su mamá. ¿Qué ve su mamá? A un papá que no, digamos, se casó con mamá, no se hizo responsable porque mamá me tuvo a mí con un hombre que era su amante. Entonces ahora yo tengo mi mirada acá, según este caso que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar entonces a sacar a Mario de ahí? Porque lo que tenemos que hacer como consteladores es que mi cliente salga del lugar que está y vaya a su lugar, pero siempre y cuando primero tome a sus padres. Si un cliente no logra tomar a sus padres, entonces no va a poder ocupar su lugar. Entonces, ¿qué movimiento voy a hacer yo para sacarlo de acá?
le voy a decir, mira, te voy a poner un ratito acá y vamos a poner a papá delante tuyo. Estos movimientos enfrentadores, yo les llamo movimientos enfrentadores, ¿por qué? Porque estamos buscando que nuestro cliente mire a sus padres, los mire y a ver si los ve, porque también puede ser que nos diga que no lo ve. Acá se despierta todo en el cliente. Todo lo que está tapado empieza a salir. Yo siempre tengo que hacer esos primeros movimientos, porque a veces uno dice, pero ¿para dónde muevo? ¿Qué hago? ¿Qué corno hago acá? Bueno, eso. No importa dónde esté, si el papá estaba por allá y él estaba por allá, no importa. Yo los traigo, le digo, por un momento, para que él no sienta que lo sacamos de su lugar, vamos a moverte acá y vamos a traer a tu papá. Mira, y ahí empezamos a hacer pausas. ¿Qué sentís cuando ves a tu papá? ¿Sentís que te ve? ¿Sentís que vos lo ves? Y quizás nuestro cliente diga, y me siento incómodo, o me pongo nervioso, o siento que no lo veo, o siento que no me vio nunca. Ahí puede surgir lo que sea. Por eso no es que una constelación tiene que si dice, ahora va a pasar así y viene allá como una película. No, es totalmente incierto. Esto es fenomenológico. Con cada cliente van a suceder situaciones diferentes. Por eso es lo que ustedes tienen que manejar es estos movimientos que les estoy explicando. Si ustedes lo hacen de esta manera, la constelación les va a fluir bien, no van a tener problemas. Se los puedo asegurar porque yo lo hago así y no tengo ningún inconveniente. Siempre el inconveniente puede surgir de otras razones que después las vamos a charlar, pero no acá, si ustedes van siguiendo este orden. Eso sí se lo tienen que aprender. Después el resto no, porque el resto es incierto, ustedes no saben. Una vez que lo enfrentaron, ¿qué es lo que va a suceder en el cliente? Se puede poner a llorar, se puede enojar, qué sé yo, no sé, no sabemos. Suceda lo que suceda, si vemos que se pone a llorar o se enoja o lo que sea que suceda, de la reacción que pueda llegar a tener, ustedes lo vuelven a llevar al centro vacío, le dicen, vamos a respirar, y lo acompañan en esa emoción, aprueban eso, no le dicen, qué mal que llores, no, y que no tendrías que, nada, solamente le dicen, vamos a respirar otra vez, sentí, ¿qué sentís? Ustedes van a usar la palabra sentir 800 veces, porque nosotros los humanos somos expertos en escapar del sentir. Y la constelación tiene que llevar al sentir y salir del pensar. Esto no es pensado. Es que, ay, claro, porque entonces como pasó esto, entonces ahora no sé qué, no sé cuál. No. Es, ¿qué sentís? ¿Qué sentís? Después de que él expresó lo que sintió, ahí sí empiezo a usar las frases. Obviamente las que se adecúen para el momento, que tampoco me las tengo que saber de memoria. Ustedes al principio se pueden hacer unos machetes con frasecitas al costadito para más o menos tener frases. Pero es ideal que la frase no sea leída de algún papel, sino que sea sentida. Porque ustedes están en ese momento en sintonía con el cliente y aunque ustedes no lo puedan creer ahora, pero van a ver que es así, es que la frase les va a venir sola y va a ser la justa y la adecuada, así como el resto de los movimientos, excepto estos dos que ya les dije que tienen que estar, el de enfrentar con papá y con mamá.
va a venir solo. Ustedes se están dejando guiar por el espíritu. Y el espíritu sabe. Yo no sé nada. Lo que puedo saber es el protocolo, ¿sí? Los pasos que sí o sí deben estar. Pero yo no puedo saber, ¿eh?, qué reacción va a tener mi cliente, imposible. Ahí puedo usar, obviamente, las frases comunes, ¿no? De, bueno, querido papá, gracias por la vida, te doy la honra, por ser mi padre, vos el grande, yo el pequeño. Fíjense en que él eligió a su papá más pequeño que él, o sea que él se siente más grande que su papá. Vos el grande, yo el pequeño. Cuando ustedes le hacen decir eso al cliente, como él no se ve como pequeño, se ve como grande, le va a costar. Y son frases sencillas, yo el pequeño. Ah, qué frase tonta. Ah, pero ustedes no saben el efecto que causa eso en el alma. Por favor, papá, necesito que me veas como tu hijo. Yo soy tu hijo, vos el padre. Estas frases que marcan bien, van clarificando los roles. En estas situaciones, por ejemplo, la de Mario, son fundamentales que nosotros le apuntemos ahí. A veces es necesario decir varias frases. A veces con uno o dos es suficiente. Pero sí, después de que digan unas dos frases o tres, vuelvan a preguntar, ¿y ahora cómo te sentís después de haber dicho eso a tu papá? Es importante porque ahí me está hablando de cómo se siente él, si realmente eso produjo un movimiento o no, o sigue igual. Si sigue igual, vamos a recurrir a más frases donde lo lleguemos al punto en que él realmente se sienta el hijo y lo vea a él como su padre y se sienta visto, ¿no? Otra cosa que hacemos después de que terminamos, porque esto puede durar lo que ustedes decidan y vean y observan al cliente a ver cómo está. No es que hay un tiempo determinado ni una cantidad de frases determinada. Es lo que salga. Sí le van a decir que el hijo le pida al padre que por favor le dé permiso para ir hacia la vida y que por favor él como padre ocupe su lugar. Cuando lo dice, después de que lo dice, ustedes lo ejecutan y le ponen al padre en su lugar y se lo ponen a él adelante. ¿Y ahora qué sentís? Siempre llevarlo ahí. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? No, ¿qué te parece? Ni cómo lo ves, ni qué pensás. No, ¿qué sentís? Y después le decimos, bueno, perdón que es cierto que este era el padre y este es el hijo. Ay, yo estoy mal con los muñecos. Le ponemos enfrente a mamá. Obviamente que acá se va a desatar un torbellino, ¿no? Dentro de él, porque él, su conflicto lo tiene con mamá. Y también vamos a las frases, gracias por la vida, vos sos mi mamá, no sos mi esposa. Querida mamá, te pido por favor que ocupes tu lugar como mi madre. Vos sos mi madre, no sos mi esposa. Yo soy tu hijo, vos la madre, yo el hijo, vos la grande, yo el pequeño. Esas frases son fundamentales. Es como el gracias, por favor, sí, hacia los padres. Son frases típicas que hay que sí decirlas. Son, Hellinger decía, mágicas. A veces queremos rompernos el coco pensando la frase, pero si son dos, tres frases siempre las mismas, lo que importa es el énfasis, el cómo yo se la digo al cliente y cómo
el cliente la repite. Si el cliente la dice muy bajita, le digo, no te escuché, a ver cómo era, decí de vuelta. Y lo voy llevando a que él pueda ir hacia la fuerza y no que esté ay, 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 hablando así que se desinfla como el globo. No, a ver, con fuerza. Bien, vamos. Decile eso. Si vemos que llora, bueno, no lo consolamos. El terapeuta nunca consuela al cliente, ni se pone a llorar con él, nada de eso. Nada de drama. Acá tiene que haber cero drama. El cliente tiene que tener una mirada objetiva, y yo también. Objetiva, no subjetiva. Cuando le hice decir todas estas frases, le pregunté cómo se siente, volvimos a hacer frases. Le enchufo el coso ese ahí. ¿Y ahora qué sentís? Se puede sentir incómodo, me puede decir que lo saque, que lo que sea. Mamá, esto no me corresponde, es tuyo. Hoy te lo devuelvo. Por favor, tómalo. Por favor, mamá. A veces el por favor hay que varias veces repetirlo. El por favor es una gran frase corta. Por favor. Por favor, mamá. A partir de ahora. Otra frase clave. A partir de ahora. Te pido por favor que ocupes tu lugar, mamá. Eso hace crecer a mi cliente, ponerlo en el adulto. No le tiene que rogar nada. Solo le pide por favor que ocupe su lugar. No le dice que sea buena madre, ni que se deje de hinchar los cocos, no le dice nada de eso. Le dice, por favor, mamá, te pido por favor que ocupes tu lugar. Y que me des permiso para ir hacia la vida. Y ya el chufurito este se lo ponemos ahí. Y así el cliente se olvida de la cosa. Porque yo lo que quiero es que salga de su cabeza y que observe esto. Y ahora que tus padres están detrás tuyo, le ponemos la mamá a la izquierda, el papá a la derecha. ¿Qué sentís? Y van a ver cómo se va a sentir. Se va a sentir bien, aunque solo sean palitos de madera. Que a veces la gente dice, ah, son palitos de madera. Bueno, yo que me he constelado, me han constelado con los palitos de madera, es que, la verdad, se me movía todo. Y eran palitos de madera. Pero todo consiste y reside en que hagamos estos movimientos. Sí o sí. Y que siempre le pongamos a los padres. No importa tanto todo lo otro. Estos otros que están acá, ¿sí? Ahora les vamos a hacer sus movimientos, pero no es lo fundamental para que él sane. ¿Sí? Él necesitaba ver a su mamá como mamá y su papá como papá. Porque esta señora, esta, es la mujer anterior. Puede ser que él tenga una como nombraba Hellinger, ¿no? Estas identificaciones. Ay, de casualidad, miren, la elegí azul justo con el mismo color que con esta señora, ¿sí? Y por eso entonces él no puede ver a su esposa y no sé qué, y entonces yo me voy a hacer un rollo de película que no voy a salir más, porque quiero atender y poner mi foco en 800 cosas. Bien, esta señora ahora no vamos a perder tiempo, excepto que veamos qué sucede, no sé, que él, no sé, se puso muy mal y se puso, pero no creo que suceda. Pero no le den tanta laraca a la otra, porque esto es algo que él después lo va a tener que trabajar más adelante
porque va a ser esta constelación y después va a venir más adelante porque como todavía falta trabajar esto va a venir. Pero no le podemos hacer tanta cosa al pobre. Siempre una constelación da hasta donde da. No puedo exigir el alma es delicada y hay que tratarla con delicadeza y con amor. No pueden ustedes ser que le quieren arreglar todo en el acá, no sé qué, y ustedes creen que son arregladores. No, el alma se va a encargar sola. Él tenía que salir de este lugar, al lado pegadito de su mamá como el esposo, e ir a este espacio, no a ese que estaba allá. Tiene nada que hacer ahí. Entonces, eso ya él lo está empoderando, lo está poniendo en la fuerza de la vida. Luego sí, esta parte es importante, ponerle a su pareja. Yo siempre hago esto, el padre, la madre, la pareja y los hijos. Son a los que tenemos que mirar porque son nuestras relaciones más importantes. Y ahí usamos frases que lleven a él a que le pueda dar el lugar a ella en su vida como mujer y que ella lo vea a él como hombre, porque él no fue visto como hombre, él estaba visto como el esposo de la madre. Él ahora necesita sentirse visto como hombre. Hellinger dice, el hombre debe ver a la mujer como mujer y la mujer ver al hombre como hombre. En las vidas nuestras sucede todo al revés. La mujer ve al hombre como si fuera el padre, el hombre ve a la mujer como la madre, y cada uno está en un rol equivocado. Que eso es lo que vamos a ver en la clase 6, que vamos a trabajar los roles y los lugares, porque de ahí parten todos los líos, los enredos. Nadie ve a nadie como lo tiene que ver. Entonces lo llevamos a que él le diga, yo soy tu hombre, vos mi mujer. Hoy te veo como mi mujer. Antes no podía. Gracias por todo lo que me das o por todo lo que me diste. Hoy lo guardo con amor en mi corazón. Lo que surja. No se atasquen en las frases, vuelvo a repetir. Las frases les va a venir solas, chicas, porque van a ser de ustedes y del cliente. Es una cosa que está fluyendo. Es como si las frases estuvieran volando por acá. Acá no surgen frases porque no estamos haciendo una constelación. Estamos haciendo un simulacro. Pero las frases vienen solas. Todo viene solo. Ustedes no hacen nada. Son como canales, se dejan usar por el espíritu. Esto lo está haciendo ese algo más grande del que habla Hellinger. La constelación no la hacen ustedes. Ustedes tienen que estar atentas sí a estos movimientos, porque obviamente es lo que necesitamos para que esto se mueva. Una vez que él la honró a su mujer, le dijo todas las frases referidas a la pareja, lo invitan, ¿no? A que él ubique a su mujer donde va, que sería aquí. Siempre el hombre está a la derecha de la mujer y la mujer está a la izquierda del hombre. Entonces ahora este lugar está ocupado por su mujer y no por su madre. Entonces ahora él se va a sentir hombre y va a poder deshacer ese nudo que tiene ahí con mamá. Por más que mamá, bueno, va a seguir con su personalidad y sus cosas. Pero él eso lo va a poder sobrellevar, va a poder ver, va a tener fuerza. Va a saber que ahora es el hijo de mamá y papá y es el hombre de, no sé cómo se llama María, y que está en su lugar, no donde estaba antes. Después también pueden traerle las hijas, las ponen delante de su... Con las hijas no pasa nada porque los niños no tienen la culpa. Bien,
Bueno, él no tenía conflictos con los hijos y ni siquiera con la esposa. Su conflicto es con la madre. Ahí no es que porque Mario consteló ahora la madre va a ser la madre Teresa y va a comprender todo y le va a pedir perdón al hijo y todos van a ser la familia Telerín. No sabemos qué va a pasar. Ustedes no le pongan expectativa al cliente y le digan, ay, sí, ahora cuando llegues a tu casa tu mamá te va a... No, no sabemos nada. Va a suceder lo que corresponda que tenga que suceder. A mí lo que me importa es cómo se va él.